Buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a iniciar esta segunda sesión, esta sesión de tarde de la jornada que venimos celebrando, y vamos a hacerlo con la intervención de el magistrado don José Manuel de Paul Velasco, presidente de la sesión cuarta de nuestra audiencia provincial y uno de los coordinadores o directores de esta propia jornada, como decíamos esta mañana. Presentar a José Manuel Paul de Velasco en esta casa, en este foro, pues absolutamente innecesario, porque lo conocemos sobradamente y porque la enorme mayoría, o todos los que nos dedicamos a esto, y muy especialmente quienes os dedicáis al ámbito del derecho penal, pues sabéis que es un magnífico profesional, magníficamente capacitado, escrupuloso en sus resoluciones judiciales, estudioso hasta la extenuación, si es que cabe la expresión, y que desde luego tan pronto le pedimos que colaborara con nosotros en poner en marcha esta jornada, pues se brindó sin pensárselo ni un minuto, y además pues con el ímpetu ese y con la alegría que le entra cuando acaba viendo el objetivo de aquello que se le propone, que en este caso era el objetivo de lograr unas jornadas interesantes. José Manuel de Paul se ha autoadjudicado un tema que él mismo me decía antes. Yo pensaba que era fácil, pero al final resulta que es complicadísimo, pero se lo ha autoadjudicado él a la hora de repartir el temario, con lo cual no tiene justificación ni legitimación para quejarse. Nos va a hablar sobre las modificaciones en el régimen de suspensión de las penas privativas de libertad y en la libertad condicional. Así que, si os parece, le damos la palabra a José Manuel de Paul. Le oímos con la atención que se merece y con la atención que él suscita, porque ya sabéis cómo se expresa, a mí al menos me encanta oírle, y después pues le preguntaremos lo que sea menester, que para eso es hoy quien de los que aquí estamos mejor domina la materia del régimen de suspensión de penas privativas y de libertad provisional en la nueva regulación, en el nuevo código. Sí, prácticamente en el nuevo Código Penal, aunque no sea exacto decirlo, en la reforma del Código Penal. Así que, José Manuel, te oímos con atención. Buenas tardes, muchas gracias, José Joaquín, muchas gracias a ustedes por hacer el esfuerzo de venir a esta hora poco propicia para prestar atención. Entrando directamente en materia, porque la ponencia me ha salido espantosamente larga, como me suelen salir las sentencias, no por ello más brillante ni la una ni las otras. La Ley Orgánica 1/2015, que como ustedes saben entró en vigor el pasado 1 de julio, ha procedido a una reforma en profundidad del sistema de suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad, así como de la libertad condicional. El alcance de la reforma es tal que modifica todos y cada uno de los 15 artículos del capítulo, el capítulo tercero del título segundo del libro primero, que es el que tiene por rúbrica de la suspensión de la ejecución de la pena y de la libertad condicional. 15 artículos que pasan a ser 14 porque 2 de ellos se suprimen. Se suprimen, dice literalmente la ley, en realidad quedan sin contenido, porque si se suprimieran, entonces habría un salto en la numeración, porque se suprimiría el contenido del artículo y el número también. Pero bueno, estas son cosas de técnica legislativa. Como técnica legislativa también, una desgraciada seña de identidad de la técnica legislativa penal en los últimos años es la desmesurada extensión de los artículos. Aquí no nos privamos de eso. Hay artículos como el 90 que ocupan 2 páginas enteras de Boletín Oficial del Estado, lo cual es francamente contradictorio con las exigencias de concisión y de claridad que se supone que debe tener una legislación codificadora. No obstante, pese a estas críticas que se le pueden hacer desde el punto de vista de la técnica legislativa y del desacuerdo que se puede tener con algún punto concreto de la regulación, la verdad es que en materia de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, creo que el juicio que merece la reforma es francamente positivo, no solo desde un punto de vista técnico, sino también desde un punto de vista político-criminal, porque se acentúa, se ahonda la finalidad de prevención especial de la suspensión, buscando facilitar siempre que sea posible la opción por una reacción penal alternativa al cumplimiento efectivo de penas cortas de prisión que evite la desocialización y la prisonización
que conlleva el ingreso carcelario y se adecue mejor a las características concretas del hecho y del culpable. En cambio, el tratamiento de la libertad condicional responde de un modo más coherente o más congruente a la orientación defensista y represiva que inspira en general la reforma, además de ser mucho más discutible desde el punto de vista meramente técnico. Por lo demás, está claro que tanto en la suspensión para bien como en la libertad condicional para mal, el legislador se ha vuelto a inspirar, como hemos oído reiteradamente esta mañana, en el Código Penal alemán, concretamente los parágrafos más bien 56 y siguientes del Código Penal alemán, que en algún punto se traducen literalmente y se intentan adaptar, a veces no con mucho éxito, a las características peculiares del sistema español anterior. Las líneas generales de la reforma en materia de suspensión, que se enuncian en el capítulo 4 del preámbulo. El preámbulo es casi un manual de derecho penal o un tratado, tiene yo no sé cuantísimas páginas, debe tener más de 20 páginas de letra pequeña. Pues en el apartado cuarto de ese preámbulo de la ley, los puntos fundamentales de la reforma en materia de suspensión se centran en la voluntad de dotar a esta medida de una mayor flexibilidad y celeridad, incrementar los márgenes de discrecionalidad judicial, tanto en la concesión como en la revocación de la medida, y simplificar su regulación, unificando las distintas modalidades existentes con anterioridad. Con estos propósitos generales, las novedades principales que introduce la reforma pueden reducirse a 4. La sustitución de la pena de prisión por las de multa o trabajos en beneficio de la comunidad. El antiguo artículo 88 queda sin contenido. La sustitución desaparece como institución autónoma, desaparece como nomen juris propio y pasa a ser una modalidad específica, o más bien 2 modalidades específicas de la suspensión. Desaparece la sustitución por multa o TBC como tal. Se elimina, y esto es fundamental, la rigidez del requisito de primariedad delictiva, de modo que ahora no impedirán la suspensión antecedentes penales no cancelables, siempre que los delitos que causaron esos antecedentes no se juzguen, no se valoren como reveladores de la peligrosidad delictiva del sujeto. Y ese mismo juicio de peligrosidad del delito se aplica también para la revocación por delitos cometidos durante el plazo suspensivo. Ya ni es automática la denegación de la suspensión por existencia de antecedentes penales, ni es automática la revocación por comisión de delito en el plazo suspensivo. Se flexibiliza también el requisito de cumplimiento de las responsabilidades civiles, que ahora se conforma con el compromiso de satisfacerlas de acuerdo a la capacidad económica del condenado. Y ese compromiso, el cumplimiento, es el que determina el incumplimiento determinará la revocación, igual que también el proporcionar información deficiente o inexacta sobre la solvencia, el patrimonio o el paradero de los bienes. En cuarto lugar, se pone fin a la dilación, y además esto lo dice expresamente el preámbulo, como si le preocupara mucho, se pone fin a la dilación que suponía la cadena de resoluciones sucesivas en las que algunos compañeros suyos, por cierto, siempre han sido especialistas de primero pido la suspensión ordinaria, cuando me deniegan la suspensión ordinaria, previo recurso de súplica, en mi caso en la audiencia, y si no de apelación, cuando es un juzgado de lo penal, pido la suspensión del artículo 87, la específica para los drogodependientes. Cuando me la deniegan, recurro en reforma y en apelación, y cuando me la deniegan, pido la sustitución por multa o por TBC. Y luego todavía tenemos la sustitución por la petición de indulto del 4.4. Esto se trata de evitar al máximo, de tal manera que se concentran todas esas resoluciones en una resolución judicial única que resolverá de una vez y por todas las modalidades de suspensión con la máxima celeridad posible. Si se puede, en la propia sentencia, y en otro caso con la máxima urgencia previa audiencia de las partes. En materia de libertad condicional, la principal novedad es el radical cambio de naturaleza de la institución, que deja de ser una forma específica de cumplimiento de la pena de prisión, que constituye o constituía el último grado según el sistema de individualización científica, y pasa a ser una modalidad peculiar de suspensión de la ejecución del resto de la pena por un tiempo que puede ser muy superior al de la condena pendiente y con pérdida del tiempo pasado en libertad condicional en caso de revocación por cualquier causa. Esta reforma, además, se introduce sin tocar la normativa penitenciaria,
lo que provoca, más que antinomias, provoca colisiones, chirridos, crujidos e inseguridades al aplicador. A cambio, esta reforma de tipo, digamos, defensista, de tipo represivo, se introduce una modalidad de libertad condicional anticipada a la mitad de la condena para delincuentes que cumplan su primera condena en prisión y esta no supere los 3 años. Dicho esto, los que tengan algo que hacer ya se pueden marchar, porque esta es la visión general de toda la reforma y todo lo que viene a partir de ahora son detalles y desarrollos. La reforma no ha modificado las 2 modalidades de ejecución de suspensión, que por su peculiaridad están fuera del capítulo correspondiente, ni la suspensión durante la tramitación del expediente de indulto, el artículo 4.4, ni la suspensión por enajenación sobrevenida del artículo 60. Tampoco ha introducido cambios, salvo una mera supresión de una palabra, además superflua, en la suspensión extraordinaria por enfermedad grave e incurable que sigue regulada en el artículo 84. Sí ha cambiado profundamente, en cambio, la expulsión sustitutiva de delincuentes extranjeros que regula el artículo 89. Lo ha hecho estableciendo un límite mínimo de pena de 1 año de prisión para que proceda la expulsión. Lo ha hecho subordinando la expulsión al principio de proporcionalidad, especialmente teniendo en cuenta el arraigo del condenado. Lo ha hecho prescindiendo de que la residencia del ciudadano extranjero en nuestro país sea regular o irregular y estableciendo para las condenas de más de 5 años de prisión la obligación de que parte de la pena impuesta sea de cumplimiento efectivo en prisión, en una parte que determinará el propio órgano sentenciador. No volveré a hablar de la expulsión sustitutiva de extranjeros, por supuesto por falta de tiempo y quizá de conocimiento, pero sobre todo porque la expulsión responde a principios y finalidades muy distintos de los que son propios de la suspensión y de la antigua sustitución y plantea una problemática, a mi juicio, por completo diversa. A continuación, pues, trataré de desarrollar con mayor detalle estas reformas que he esbozado a grandes rasgos en materia de suspensión de la ejecución y, si me da tiempo, que temo que no, en materia de libertad condicional. La suspensión de condenas se introduce en España en la ley aquella de 1908, se incorpora, digamos, al sistema del Código Penal del 73, luego el Código del 95 deroga la ley de 1908, pero hasta ahora, en ningún punto, en ningún texto legal, se había dicho, bueno, ¿y para qué la suspensión y por qué la suspensión de condena? Por primera vez, el legislador en 2015 señala cuál es el fundamento de esa suspensión de condena. ¿Para qué está esa institución? ¿Para qué está esa medida alternativa? Lo hace copiando, como no, al legislador alemán, al 56.1 del Código Penal alemán. Dice que la suspensión de condena podrá acordarse cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Se trata así, pues, de un fundamento de pura prevención especial basado en la confianza en que la mera imposición de la pena, seguida de la suspensión condicionada a la no comisión de nuevos delitos y, en su caso, al cumplimiento de determinadas reglas de conducta, suponga una intimidación suficiente para evitar la recaída en el delito de un delincuente primario, evitando así los inconvenientes de todo tipo asociados a su ingreso en prisión. En otras palabras, la suspensión, lo decisivo para acordarla o no, es el juicio que yo llamo de suficiencia preventivo especial de la suspensión. Se trata de decidir en cada caso si la mera amenaza de la ejecución de la pena de prisión en caso de un nuevo delito genera para el delincuente un efecto disuasorio suficiente y más eficaz que el cumplimiento efectivo. Las exigencias de prevención general no deben ser tenidas en cuenta en el momento de la decisión sobre la suspensión, porque ya jugaron su papel en la imposición de la condena, que, digamos, confirma la seriedad de la amenaza penal, y en la posibilidad de ejecutarla si no se responde a esa expectativa favorable de no recaída en el delito. Tan es así que se ha querido centrar la suspensión únicamente en la prevención especial y se ha radicado consideraciones de prevención general,
que el autor del proyecto de ley copió también un precepto del Código Penal alemán que, sin embargo, fue rechazado en la tramitación parlamentaria. Ese precepto decía que el juez podía denegar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad superiores a 1 año cuando dicha ejecución resulte necesaria para asegurar la vigencia de la norma infringida por el delito, lo cual es, claro, un fundamento que no puede ser más claro de prevención general positiva como límite a la suspensión. Este rechazo por el legislador de este inciso o de este precepto que aludía a la necesidad de reforzar la vigencia de la norma infringida me parece de lo más significativo y quizá debería ser tenido en cuenta por los órganos judiciales en estos tiempos en que la justicia penal puede tener la tentación de legitimarse socialmente demostrando que también los delincuentes de cuello blanco van a la cárcel, y ello sin una motivación más clara que una reformulación de tinte populista de la vieja alarma social creada por el delito, que ahora no llamamos alarma social, ahora llamamos indignación, según parece. Es verdad que este tipo de delincuencia presenta con frecuencia caracteres que pueden desaconsejar la suspensión, incluso desde el punto de vista de prevención especial. Una cosa típica que se dice siempre de los delincuentes de cuello blanco es que no asumen la antijuridicidad de su conducta porque es una conducta habitual en el medio en el que ellos se mueven. Evidentemente, el delincuente que no reconoce, que no admite que lo que ha hecho es ilícito, no es un candidato adecuado para la suspensión de condena porque su riesgo de reincidencia es alto. Otro carácter de la delincuencia de cuello blanco que puede desaconsejar la suspensión es que existan importantes beneficios económicos que no han sido incautados y que, por tanto, si no ejecutamos la pena, aunque sea pequeñita, el delito resultará absolutamente rentable. Todo esto puede ser verdad, pero el fundamento de la medida alternativa, el fundamento de la suspensión, exige que esas posibles variables negativas no se valoren en abstracto en relación con la alarma causada por el delito, sino caso por caso, huyendo de todo apriorismo. Esto es un tema que resulta relativamente polémico, incluso en la doctrina y tal, donde es difícil encontrar cuál es el punto o la corriente en la que se debe mover el juez o tribunal, pero yo creo que hay que evitar todo automatismo, tanto de concesión como de denegación, en este caso, como en este tipo de delincuencia, como en todos. Bueno, y la ley se preocupa también por primera vez de enumerar cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para hacer ese juicio sobre la suficiencia preventiva especial de la suspensión, sobre la peligrosidad criminal del sujeto. Menciona, copiando también al Código Penal alemán, las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del delincuente, sus antecedentes, la conducta posterior al hecho. Dentro de la conducta posterior al hecho, especialmente el esfuerzo reparatorio, el esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y dice los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que le fueren impuestas durante la suspensión, lo cual vuelve a machacar en el aspecto de pura prevención especial. Ahora bien, si lo que importa es la prevención especial, las circunstancias del delito relevantes para el juicio sobre la suspensión no deben ser las que indiquen una mayor o menor gravedad relativa del delito, sino aquellas circunstancias de aquellos elementos de tipo ejecutivo, de tipo contextual, de tipo circunstancial o motivacional que incrementen o disminuyan el riesgo de reincidencia. Esto, dicho así, parece como demasiado abstracto y tal, pero no es tan difícil de entender si pensamos, por ejemplo, un delito de lesiones o de atentado cometido con una gran violencia y por un motivo fútil, parece indicar o puede ser indicativo de un serio descontrol de impulsos agresivos del sujeto que lo hace peligroso. En cambio, ese mismo delito cometido
después de una grave y reiterada provocación del sujeto pasivo, pues puede ofrecer un perfil de ocasionalidad difícilmente repetible. Este es el tipo de circunstancias en que quiere el legislador que se fije el órgano judicial, no la mayor o menor gravedad del delito, que para eso está la individualización discrecional de la pena. En cuanto a las circunstancias personales del delincuente, pues pueden ser rasgos de su personalidad, de su conducta o de su biografía que faciliten o disminuyan siempre la probabilidad de nuevo delito, que es lo que realmente importa. Un caso claro de este tipo de circunstancias personales relevantes es los hábitos adictivos, con sustancia o sin sustancia, y en su caso el tratamiento que haya disminuido después de la comisión del delito la peligrosidad asociada a esa adicción. En cualquier caso, el criterio de las circunstancias personales, igual que el de las circunstancias familiares y sociales, hay que cogerlo con pinzas. No vaya a ser que pueda actuar como un factor de discriminación social, haciendo de peor condición todavía a los más desfavorecidos. El precepto dice los antecedentes del penado y del condenado y no especifica más. Bueno, al no especificar, creo que son válidos para computar a efectos de peligrosidad los antecedentes penales, los antecedentes policiales, los antecedentes cancelados o no cancelados, siempre que nos puedan revelar peligrosidad. Hay, por supuesto, los procesos en curso, siempre con la prevención que nos tiene que dar la presunción de inocencia de la que gozan esos procesos en curso, pero que de su propia existencia se puede deducir el riesgo de reincidencia. Imaginemos que tenemos un condenado por venta de drogas y tiene 3 procesos y 22 detenciones policiales por drogas. Dice, no, mire usted, sí, será usted inocente, pero está claro que se está usted moviendo en un ámbito muy peligroso que facilita que vuelva a cometer el delito. Estos a lo mejor no los ha cometido, pero vaya, no estaba usted en el lugar adecuado. Ese tipo de juicio es el que se puede utilizar, porque si por antecedentes en este contexto entendemos lo mismo que para el requisito de primariedad delictiva, es decir, si los antecedentes como criterio tienen que ser antecedentes penales no cancelables, entonces ¿para qué lo pone aquí si ya son un requisito sine qua non? Los únicos antecedentes que sí pueden quedar excluidos, o que creo que quedan excluidos, son los de las sentencias condenatorias de juzgados de menores, porque hay una norma, una disposición adicional de la Ley de Menores que reserva el conocimiento de esos antecedentes a los propios jueces de menores y al Ministerio Fiscal y a los solos efectos de la propia Ley de Menores. La conducta posterior al hecho, bueno, es un criterio que puede ser decisivo en los casos en los que ha transcurrido mucho tiempo desde la comisión del delito hasta que se decide sobre la suspensión de la pena impuesta, y en ese largo lapso de tiempo el condenado no ha vuelto a tener un tropiezo con la ley penal, lo que por sí solo ya puede ser un criterio como para decir que el delito era ocasional y que no hay riesgo relevante de reincidencia. La especial referencia al esfuerzo reparatorio, puesto que ya no es un requisito el pago de la responsabilidad civil, el pago antes de la condena de la responsabilidad civil puede ser relevante para ver, digamos, que el condenado ha asumido el daño causado por el delito, aparte de otras formas que pueda haber de reparación moral o simbólica. Por último, la referencia al efecto que quepa esperar de la propia suspensión y del cumplimiento de las medidas que le sean impuestas, en realidad no vuelve a ser más que otra forma de reformular el juicio de suficiencia preventivo especial de la suspensión, el efecto inocuizador y resocializador que la medida puede tener sobre el delincuente. No debe entenderse esta referencia al efecto de la suspensión y de las medidas como una alusión encubierta a exigencias de prevención general. Es importante subrayar que en el texto alemán que el legislador español traduce, se dice expresamente el efecto que la propia suspensión y el cumplimiento de las medidas puedan tener sobre él, sobre el delincuente. En definitiva, todos estos criterios lo que suponen es un llamamiento del legislador a evitar todo automatismo, tanto en la concesión como en la denegación de la suspensión de condena, y yo me permito decir que, sobre todo, evitar todo automatismo en la denegación de la suspensión de condena. Y también, como veremos en su momento, para revocarla. Hay que tener siempre en cuenta
que el juicio de suficiencia preventivo especial de la suspensión no puede aspirar nunca a ser un pronóstico exacto del riesgo de reincidencia con ínfulas de base científica, como pretendían algunos textos prelegislativos anteriores al Código del 95, en los que se exigía incluso un informe criminológico para decidir sobre la suspensión. La conducta humana individual, con independencia de lo que se piense sobre el libre albedrío o el determinismo, lo cierto es que la conducta del individuo, de la persona humana, es científicamente imprevisible, no es susceptible de predicción científica. Por tanto, cualquier pronóstico tiene que tener un margen importante de incertidumbre. Hay un riesgo que es preciso asumir. Por ello, a mi juicio, salvo en los casos en que la aplicación de estos criterios legales, de estos 7 criterios legales, ofrezca un resultado abiertamente negativo, la decisión debe inclinarse a favor de la suspensión, en el entendimiento de que la regla general debe ser la concesión de una segunda oportunidad al delincuente primario que ha cometido una infracción castigada con una pena relativamente corta de privación de libertad. Los requisitos son los mismos que antes, pero cambian. La primariedad delictiva, la satisfacción de las responsabilidades civiles y el límite de las penas suspendibles. El cambio principal es la flexibilización de la primariedad delictiva. El Código Penal sigue diciendo que el condenado haya delinquido por primera vez, pero esta exigencia se adelgaza y se flexibiliza al máximo. Se mantiene la exclusión a estos efectos de antecedentes penales cancelados o cancelables y de las condenas por delitos imprudentes, como está desde el año 83. Y se añade, además, la exclusión expresa de las condenas por delitos leves, las antiguas faltas, que antes daban lugar a una polémica más doctrinal que práctica sobre si previas faltas dolosas impedían la primariedad. Lo decisivo, de todas maneras, no es la exclusión de los antecedentes por delitos leves, imprudentes o cancelados. Lo decisivo es que ahora tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que por su naturaleza o circunstancias carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros. El cambio resulta radical y de una importancia práctica enorme, sobre todo en estos tiempos de galopante administrativización del derecho penal, y es un cambio de una orientación político-criminal irreprochable. Miren, con este cambio se acabó la paradoja de que no pudiera otorgarse la suspensión al condenado que tenía antecedentes penales no cancelables por conducir bajo los efectos del alcohol, que es un delito doloso. Mientras que si por azares del destino ese mismo ciudadano había tenido la suerte de atropellar mortalmente a un peatón mientras conducía borracho, ese delito de homicidio imprudente no impediría la suspensión. Esto se acaba. Se acaba igual que por dilaciones en el enjuiciamiento o por la larga duración de algunas penas privativas de derechos, delitos ocasionales cometidos hasta 10 y más años antes de la fecha en que se decide la suspensión impidan otorgarla. Se ha acabado que la condena por conducir teniendo retirado el permiso de conducir impida suspender la pena impuesta al mismo ciudadano por un delito de lesiones, aunque hubiera indemnizado a su víctima y se hubiera reconciliado con ella. A partir de ahora, por delitos menos graves, absolutamente heterogéneos con el delito posterior y que no revelan una predisposición a la actividad delictiva, no se pierde lo que podemos llamar la condición funcional de delincuente primario y no impide, por tanto, la suspensión de la pena impuesta por el delito posterior. Por supuesto, siempre que se den el resto de los requisitos y los criterios que justifican el juicio positivo de suficiencia preventivo especial de la suspensión. Ahora, por cierto, desde la Ley Orgánica 714 de 12 de noviembre, que a su vez transpone una decisión marco europea, antes de que el tercer pilar se convirtieran en directivas, eran decisiones marco, bueno, pues la Ley Orgánica, esta 7/2014, que la directiva es del 2008, hace plenamente equivalentes a todos los efectos, incluidos la suspensión de condena, los antecedentes penales causados por condenas dictadas por tribunales españoles y los causados por condenas dictadas por un tribunal de cualquier país de la Unión Europea. Esto puede tener una importancia práctica relativa
porque solamente constarán, digamos, de oficio en el registro central español los antecedentes que tienen la obligación de comunicar los tribunales extranjeros cuando el condenado en el extranjero tiene o ha tenido la nacionalidad española, tiene residencia o la ha tenido en España o ha sido condenado anteriormente en España. Fuera de estos casos, si alguien quiere saber qué antecedentes tiene un ciudadano rumano en Rumanía, tendría que preguntarlo, tendría que hacer una petición específica, cosa que desde luego seguro que no se le va a ocurrir a nadie. Por supuesto, la exclusión radical de los antecedentes por delitos imprudentes a efectos de primariedad no significa que no haya delitos imprudentes que impidan tener un juicio positivo o favorable de peligrosidad criminal. Imaginamos claramente la reincidencia en infracciones imprudentes, pues de seguridad en el trabajo, por ejemplo, o el caso que hemos puesto antes, pero al revés, el que ahora se decide sobre la suspensión de condena de su delito de alcoholemia cuando ya estaba condenado por un delito de imprudencia en tráfico. Es una caja de bombas. Y además no aprende, no enmienda su conducta con la primera condena, que por supuesto no dio lugar a su encarcelamiento. Lo mismo podemos pensar con los delitos leves. La reiteración de conductas de apoderamiento por encima y por debajo de los 400 euros, por mucho que sean delitos leves los de por debajo de 400 euros, pues cuando una vez le cogen con más de 400, esos delitos leves deben tenerse en cuenta en el juicio de peligrosidad. El problema es que no se ha aprovechado la reforma, quizá porque no viene en el Código Penal alemán, para arreglar algunas dudas serias que se producen sobre el momento en que ha de cometerse el delito que impide la suspensión y sobre el momento en que ha de haber recaído la condena, porque evidentemente si no hay condena no se puede decir que ha habido delito, pero cuando tiene que recaer esa condena produce bastantes problemas. Mi criterio es que aunque la expresión literal haya delinquido por primera vez se refiere al momento en que comete el hecho, aunque luego tarden en condenarlo, a partir de que ha cometido el hecho, ha delinquido. Pero como el fundamento de la suspensión es la innecesariedad de ejecutar la pena y la exclusión de los delincuentes que no son primarios se debe a que la amenaza de ejecutar la pena no ha sido suficiente, la mera imposición con suspensión no ha sido suficiente para que enmienden su conducta, digamos, para que se ajusten a las normas penales, dado ese fundamento, lo decisivo es que en el momento de cometer el delito nuevo, el delincuente, el autor de ese delito nuevo, haya recibido o no la intimidación del sistema penal mediante una sentencia condenatoria firme. Por tanto, las condenas posteriores a la fecha del nuevo delito, aunque sean por fechas anteriores, a mi juicio no deberían computarse para determinar la concurrencia del requisito de primariedad. Hay algunas sentencias del Supremo que lo dicen también, por supuesto, sin perjuicio del juicio discrecional sobre la peligrosidad que esas condenas nos revelen. Hay problemas a veces porque en un mismo juicio, en una misma sentencia, se enjuician 4 robos cometidos en distintos días. Y bueno, hay gente que, yo no sé si es una mentalidad escolástica o directamente retorcida, hay gente que dice, en el primer delito eras primario, pero en el segundo, tercero y cuarto ya no eras primario porque ya habías cometido el primero. Este problema lo resuelve si pensamos que lo decisivo es el haber recibido una condena previa. En cuanto a la cancelación de los antecedentes, a veces se discute, ¿no eran cancelables cuando cometió el primer delito? Esto lo discuten mucho los abogados. Cuando cometió el delito, bueno, los abogados nunca suelen echar las cuentas de la cancelación y dicen a ojo de buen cubero que son cancelables. Las cuentas que la ha hecho el magistrado. Las cuentas que la ha hecho el magistrado, que para eso. Dice, y en todo caso son cancelables ahora. No, mire usted, si no eran cancelables cuando cometió el nuevo delito, no pueden ser cancelables ahora, porque la comisión de nuevo delito interrumpe el plazo de rehabilitación de los antecedentes y solo vuelven a correr cuando haya extinguido la pena del segundo delito. No hay que decir, aunque algún compañero ha habido que decírselo, porque por precipitación, entiendo yo, se le olvida, las condenas por hechos, ¿cómo es esto?
las sentencias condenatorias por delitos cometidos con posterioridad, aunque hayan recaído esas condenas antes que la condena del delito del que se está decidiendo la suspensión, evidentemente no tienen nada que ver con la primariedad, porque este señor, cuando cometió este delito, este era el primero que cometía. Si luego ha cometido más y ha sido condenado, eso no afecta a la primariedad, sino al juicio de peligrosidad. La duración de las penas suspendibles no varía: 2 años para la suspensión ordinaria, 5 años para la suspensión específica para delincuentes drogodependientes, que como es desde el 2003, porque la redacción originaria del Código eran 3 años para el artículo 87. El Código del 95, cuando pasó de 1 a 2 años el límite de las penas, precisó, contra lo que era la práctica del Código anterior, precisó que en esos 2 años se cuenta no cada pena aislada, sino la suma total de las penas privativas de libertad impuestas. Decía el Código, en la misma sentencia, la Ley Orgánica 15/2003, por razones que no se me alcanza, quitó lo de en la misma sentencia, como si hubiera alguna manera de computar a estos efectos penas impuestas en distintas sentencias. Es completamente imposible. Y al mismo tiempo la Ley 15/2003 precisó que en el cómputo del límite de 2 años no se contaría la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. La cosa sigue igual, y es una pena que no se haya aprovechado la reforma de 2015 para decir que tampoco se computará la pena de localización permanente, que aunque es una pena privativa de libertad, tiene unas características tan especiales, en principio porque no se cumple en prisión, que antes había un supuesto en el que se cumplía y la ley, o que se podía cumplir, y la ley del 2015 lo suprime, no se cumple en prisión. Hombre, es compatible con el trabajo, según el artículo 37, me parece que es, pero, por favor, no es lo mismo, y entonces no debería computar a estos efectos. Ese límite de los 2 años, por suma aritmética de penas, sufre una excepción muy importante que antes no existía. Ahora, por primera vez, se contempla la posibilidad de una suspensión, eso sí, excepcional, para penas que individualmente no excedan de 2 años, pero cuya suma aritmética sí supere ese límite de 2 años. Este régimen excepcional, que es incluso aplicable a delincuentes que no sean primarios, con tal de que no sean habituales, lleva siempre el pago de multa o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. De modo que por aquí aparece, enseña la patita, la sustitución que hemos eliminado como institución autónoma. En esta suspensión especial para penas cuya suma aritmética pasa de 2 años, hay una suspensión más multa o TBC, que es el equivalente a la antigua sustitución de la pena de prisión por multa. Pero es importante, aún así, que se diga penas que individualmente no superen los 2 años, porque antes, con el artículo 88, era muy discutido si podían sustituirse penas cuya suma superara los 2 años, que ahora está claro que sí. En cuanto a la satisfacción de las responsabilidades civiles, lo que se ha hecho es generalizar la norma que se estableció en el 2003 para los juicios rápidos de conformidad en el artículo, me parece, 803 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue la primera vez que, por razones de celeridad, se le ocurrió al legislador cambiar la exigencia de satisfacción de la responsabilidad civil por el compromiso de pago de esa responsabilidad civil. Y así dice ahora el artículo, ya no sé cuál es, el 80, que este requisito, el del pago de responsabilidades civiles, se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y sea razonable esperar que el mismo sea cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine, pudiendo exigir las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento. Se estaba llegando en la práctica, al menos en Sevilla, a una solución parecida, pero por vías, a mi juicio, extralegales. Se imponía el pago de las indemnizaciones como regla de conducta innominada,
cosa que a mi juicio no era posible, porque las reglas de conducta innominadas en España solamente están para favorecer la reinserción social del condenado, no para proteger a la víctima o reparar el daño. En Alemania sí se podía imponer y se puede imponer como condición el pago de la responsabilidad civil, pero en España no. Y otros más sutiles lo que hacían o hacíamos era hacer equivaler el compromiso de pago al pago, diciendo que otorgábamos la suspensión de condena con el presupuesto de que la satisfacción de responsabilidad civil no estaba cumplida, pero sí iba a cumplir. Y decíamos, y hay de ti, si no lo cumples, el presupuesto sobre el que estamos dando esto se demostrará infundado y revocaremos. Lo cual venía a ser lo mismo, pero de una forma más sutil. A mi juicio, aquello era un pa' acá y un pa' allá. De paso, desaparece el engorroso procedimiento para declarar la imposibilidad económica de pago del condenado, que exigía audiencia del fiscal y de los perjudicados, estuvieran personados o no, y que lo único que venía a servir era para reconocer el legislador la absoluta inanidad de las declaraciones de insolvencia en las piezas separadas de responsabilidad civil. En todo caso, hay que tener muy presente que con compromiso o sin compromiso, es decir, que el compromiso no es el compromiso absoluto de pago, sino el compromiso de pago dentro de la capacidad económica del condenado. Con lo cual, al final, estamos en aquello que nos gusta tanto decir, sobre todo los que nos dedicamos a estas cosas, de el esfuerzo reparatorio. Si hay un esfuerzo reparatorio relevante, tendremos por cumplido este requisito, y si vemos que no hay un esfuerzo reparatorio, o si hay una información deficiente o inexacta, una ocultación de bienes o de su paradero, entonces tendremos que revocar. Aquí a la satisfacción de las responsabilidades civiles se equipara también la efectividad del comiso, pero en fin, estas son cosas que vienen de la Unión Europea, de que el comiso no es una consecuencia accesoria del delito, sino una forma de restitución del daño, en fin, una cosa así todo muy complicada, total para 4 casitos, no merece la pena que hablemos demasiado de ello. No cambian los plazos de suspensión, de 3 meses a 1 año para las penas leves, de 2 años a 5 para las restantes penas privativas de libertad no superiores a 2 años en la suspensión ordinaria y de 3 a 5 años en la suspensión especial de los drogodependientes del antiguo artículo 87. Se suprime también una cosa que es que en la práctica no se hacía nunca, que era la audiencia a las partes para la fijación del plazo. Se suprime porque es mejor lo que no se cumple que no se haga, y además no tenía ningún sentido. Al mantener esta duplicidad de plazos para penas leves y para penas hasta 2 años, se sigue manteniendo la posibilidad de suspensión de la ejecución de penas leves. A mi juicio, esto no tiene ningún sentido político-criminal ni ningún sentido de ningún tipo. La única pena leve privativa de libertad que subsiste es la localización permanente, que ya he dicho que no tiene nada que ver con los fines de la suspensión, porque no tiene nada que ver con la pena de prisión. Además, una pena leve que no se ejecuta no supone la menor intimidación de nada, y al ser una pena leve hace muy difícil hacer un juicio de una infracción leve, hace muy difícil un juicio de peligrosidad y hace extraordinariamente difícil poder adoptar alguna de las reglas de conducta para disminuir esa peligrosidad, porque están sujetas al principio de proporcionalidad, y si le has puesto un tío 8 días de localización permanente, ¿cómo vas a disminuir en 8 días su peligrosidad? Así que, a mi juicio, se podía haber aprovechado para olvidarnos de la suspensión de la ejecución de las penas leves. Se especifica que el plazo de suspensión se computará desde la fecha de la resolución en que se acuerde, y si se acuerda en sentencia, que en principio es como debería hacerse, se cuenta desde la firmeza de la sentencia. Esto es una cosa que viene más o menos adaptada del Código alemán y que, por la manía de la celeridad, a mí no me gusta, porque hasta ahora se venía entendiendo que el plazo de la suspensión comienza con la notificación personal al suspenso de la resolución que la acuerda, lo cual a mi juicio tiene una lógica, porque es entonces cuando el condenado puede tener conocimiento cabal de lo que implica la suspensión y de las reglas de conducta a que se le hayan impuesto. Se precisa también que no se computará como plazo de suspensión el tiempo en que el penado se hubiera mantenido en situación de rebeldía, lo cual debe ser algo así como para que el penado no me engañe, no me tome el pelo, pero no entiendo la necesidad de tomar esa barrera de defensa, porque es que si se ha mantenido en situación de rebeldía, lo que hay que hacer es revocar, en principio. Si no revocas ahora, revocarás después, porque ¿para qué me importa a mí que esté en rebeldía o que no esté en rebeldía? Un tío condenado que no tiene que cumplir si no tiene reglas de conducta. Si no tiene reglas de conducta, por mí como si se va al Brasil. Y si tiene reglas de conducta y se pone en rebeldía,
pues entonces resulta que me las está incumpliendo. No veo la necesidad de meter esto más que por la obsesión de que el penado no me engañe. Pero es que además, en ejecución de sentencia no existe una declaración formal de rebeldía, con lo cual vamos a tener problemas, porque no es infrecuente que se pierda la localización del penado en la ejecución. Y cuando lo consigues localizar, el penado dice: a mi barrio no llega correos, o se ha equivocado usted y me lo ha mandado al domicilio que era de mi mujer, del que usted mismo me ha alejado, o mire usted, sí, es verdad, me he cambiado de domicilio porque me fui a la Fresa Huelva y se me olvidó decirlo, pero yo no es que haya huido, he estado trabajando como una bestia. Y en esos casos, ¿qué haces? Bueno, pues nada. Eso de la rebeldía no le veo mucho el sentido que tiene. A mi juicio, salvo fuga o sustracción a la justicia, más vale olvidarse de esta suspensión del plazo suspensivo, si ustedes me permiten la redundancia. Más importancia práctica que esto que les he dicho de la rebeldía tiene el que el legislador haya decidido resolver de una vez por todas y de un plumazo el problema de la articulación entre el plazo de suspensión y el plazo de prescripción de la pena, estableciendo en el 134 que el plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el periodo de suspensión de su ejecución. Valga una vez más la redundancia, pero esta vez no de quien les habla, sino del propio legislador. Se había generado la polémica a partir de la sentencia 97/2010 del Tribunal Constitucional, que, bueno, sí, se generó la polémica porque al parecer mucha gente no se había dado cuenta antes de la sentencia de que existía ese problema, porque otros nos habíamos dado cuenta y lo resolvíamos como Dios nos daba a entender, que era: mire usted, si no hay causas de interrupción de la prescripción en el artículo 116 del Código Penal, es que no hay causas de interrupción de la prescripción, yo no tengo la culpa. Parece ser que esto era una cosa que no se podía tolerar y generó una polémica horrorosa. Y bueno, pues ahora se ha cambiado, y una vez que el legislador habla, porque esto no es un tema que tenga una trascendencia constitucional, este tema de la prescripción fue al Constitucional por vía de la tutela judicial efectiva y del principio de legalidad. No me puede usted revocar por una causa que no esté... no me puede usted ejecutar una pena prescrita, es principio de legalidad. Pero una vez que el legislador dice, sí, pues es que no ha prescrito, dice, bueno, pues nada, el Constitucional ya no tiene nada que decir sobre ese precepto, o sea que todo el mundo boca abajo. Ya digo que no todo el mundo lo interpretaba así. En la exposición de motivos, en el preámbulo, se dice que lo que han hecho es consagrar en la ley la interpretación habitual. Digo, bueno, pues tan habitual yo no la veo. En cuanto a las reglas de conducta, es importante que se les ha puesto una cláusula expresa de necesidad y de proporcionalidad. La referencia a la necesidad ya estaba antes, pero ahora se especifica que es la necesidad para prevenir el riesgo de nuevos delitos, no la necesidad para satisfacer no se sabe muy bien qué anhelo simbólico de expiación de la sociedad. Y también se establece la proporcionalidad cuando se dice sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y desproporcionados. Por una vez hemos copiado a los alemanes mejorándolos, porque los alemanes tienen la absurda norma que dice, salvo que esté mal traducida, porque la traducción que yo he visto no me ha parecido que fuera muy brillante. Alemán no sé, la verdad. Pues en vez de decir desproporcionados, dicen, no le puede poner deberes imposibles. Hombre, claro, no le puede poner deberes imposibles, y además si se los pone da igual, porque es una cosa absurda. ¿Cómo le va a poner usted un deber imposible? ¿Subirá al Everest? No sé qué le va a poner. Aquí se dice más inteligentemente excesivos o desproporcionados. Para el juicio de proporcionalidad, Carmen Juana Tella ha dicho esta mañana los tres juicios o controles sucesivos: el de idoneidad de la medida para un fin legítimo, que en este caso es evitar la prevención; el de necesidad, que no haya otra medida menos gravosa; y el de proporcionalidad en sentido estricto, que es el que el Tribunal Constitucional acaba por no aplicar nunca. Pero, porque claro, es el más difícil, que es esto de que sea ponderada y razonable. Y ahí se suele siempre escapar el juicio de proporcionalidad. En el catálogo de medidas se mejoran sistemáticamente y se crean tres nuevas. Una, la prohibición de juntarse con malas compañías, que ya nos lo decían nuestras madres. Bueno, pues ahora el legislador se lo dice también al suspenso, prohibiéndole o permitiendo al juez que le prohíba, dice, establecer contacto con personas determinadas o miembros de grupos determinados
Eso sí, cuando existan indicios que permitan suponer fundadamente que tales sujetos pueden facilitarle la ocasión para cometer nuevos delitos o incitarles a hacerlo. Esto es también copia del Código Penal alemán. Se pone como medida facultativa la obligación de seguir tratamiento de deshabituación o tratamiento de otros comportamientos adictivos. Configuramos así una suspensión mixta entre la ordinaria y la específica para drogodependientes, y tiene una doble ventaja. Ventaja número 1, que las adicciones sin sustancia no estaban dentro de la posible aplicación de la suspensión específica para drogodependientes, que se refería específicamente a sustancias, al 22. Ahora los ludópatas, los pornógrafos estos virtuales, etcétera, podrán acogerse a esto siempre que se les ponga y cumplan la medida. Y también tiene la ventaja de que hay delincuentes drogodependientes a los que es una lástima ponerle 3 años, porque a lo mejor ya están completamente deshabituados y te vienen con todos los papeles, ¿y por qué le vas a hacer de peor condición? Le vas a poner 3 años cuando ya está deshabituado, porque el prolongar el plazo es para que dé tiempo que se deshabitúe. Si ya viene deshabituado, pues así le puedes poner 2 años y le pones la medida de lo que sea. Hay una medida muy original que se la han debido de soplar los ingenieros de Volvo, porque esa no viene en el Código Penal alemán, que es la del alcoloc. Se puede obligar al suspenso a imponerle la prohibición de conducir vehículos de motor que no cuenten con un dispositivo que impida su funcionamiento si el conductor supera la tasa de alcoholemia. Lógicamente esta medida solo es para delitos contra la seguridad vial. Igual que antes, en los delitos relacionados con la violencia de género, que ahora ya no se quieren llamar así, porque eso de violencia de género parece que no le gusta al legislador, es verdad que era el único precepto de ninguna ley donde aparece violencia de género, de ninguna ley penal, ni sustantiva ni procesal, era ese. Y no sé si por razones sistemáticas o ideológicas lo han cambiado. Ya no dice violencia de género, pero dice lo mismo. En la violencia de género sigue siendo obligatorio imponer el alejamiento, la prohibición de acudir a lugares, que se entiende que el domicilio, y el programa formativo, que se entiende que es en materia de violencia de género. Claro está que sigue sin resolverse el problema que a la mayoría de los prácticos, a mí, por ejemplo, me descoloca completamente, que es el de solapamiento entre el alejamiento y la prohibición de acudir al domicilio, impuesta como pena accesoria impropia, imperativa en la sentencia, y esa misma prohibición de acercamiento de comunicación y de acudir al domicilio impuesta además como medida mientras todavía no se ha extinguido la pena. No sé muy bien cómo se articula ninguna de las dos. En una manifestación más del principio de flexibilidad, se permite que el juez o tribunal modifique las reglas de conducta si cambian las circunstancias, pero se permite que las modifique a la baja. Si las circunstancias del condenado hacen que su peligrosidad delictiva baje, entonces se puede sustituir las medidas por otras menos gravosas e incluso alzarlas parcial o totalmente. No cabe modificarlas a peor, salvo en caso que se haya incurrido en un incumplimiento que no dé lugar a la revocación. El artículo 84 vuelve a introducirnos la sustitución subrepticia o la sustitución adicional a la suspensión, porque permite, en este caso, así como en el 83 se obliga, para esto de las penas superiores a 2 años en conjunto, aquí para cualquier pena menor de 2 años se permite que el juez o tribunal puedan imponer, conjunto con la suspensión, como condición el pago de una multa o la realización de trabajos. Y además se contempla que se puede imponer como condición el cumplimiento del acuerdo de mediación. Esta es la primera vez que la palabra mediación aparece, que yo sepa, en una norma penal. Y es oportuna no solo porque hay una serie de decisiones marco de la Unión Europea que aconsejan que los Estados hagan todo lo posible por favorecer la mediación penal y por tomar en consideración los acuerdos que se lleguen en la mediación, sino porque también, transponiendo esa directiva, es más o menos coetánea a la reforma del Código Penal la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, la Ley 4/2015, que por primera vez da un reconocimiento y un procedimiento legal expreso para la mediación con el nombre seguramente más apropiado de justicia restaurativa, que es el que les gusta a los propugnadores de la mediación. En todo caso, hay que tener en cuenta que no es que se imponga como condición la mediación,
porque la mediación no se puede imponer ni al condenado ni a la víctima. Tiene que ser con la conformidad de... ¿Qué susto me da? Ni a la víctima. Lo que se pretende es asegurar el buen fin de un acuerdo de mediación previamente alcanzado en una mediación voluntariamente aceptada por uno y por otro. Causas de revocación: comisión de nuevo delito, incumplimiento de reglas de conducta del 83 o de estas prestaciones adicionales del 84, multa TBC o cumplimiento del acuerdo de mediación, o incumplimiento del compromiso de pago de las responsabilidades civiles. Pero ninguna de estas causas de revocación es automática y fatal. Todas implican un margen discrecional de apreciación por el juez. Y por ello no solo se acuerda se impone en todos los casos que antes de la revocación se haya dado audiencia al fiscal y a las partes, sino que además, en una previsión que a mí me parece extraordinariamente acertada, se permite que el juez o tribunal, antes de decidir sobre la revocación, acuerde las diligencias de comprobación que estime oportunas y que transforme esa audiencia a las partes, esto de papeles van, papeles vienen, visto desestimación, en una auténtica vista oral. A mí esto me parecen las dos cosas magníficas. Tanto una investigación sobre las causas, sobre la entidad y sobre las circunstancias del hecho que puede motivar la revocación, como la celebración de una vista oral donde cara a cara con el condenado éste pueda explicar las razones de su conducta. Mucho mejor que los sucintos y burocráticos informes de los servicios penitenciarios, que aquellos de ustedes que se dediquen a esto podrán ver que en muchos casos, la verdad, revocar sobre esa base debería darnos un poco de prevención. Pues dice, citado no acudió, con un informe de 3 palabras en el que ni siquiera viene el acuse de recibo firmado, pues es un poco complicado. Eso sí, lo han puesto todo muy bonito, pero claro, hay que poner una cláusula de salvaguardia, porque si no, mientras investigamos por qué hizo esto o lo dejó de hacer, y mientras convocamos la ESA, el tío se nos va a Brasil o nos mata a la mujer. Entonces, se prevé que a pesar de todo eso, el juez pueda acordar de oficio la revocación y el inmediato ingreso en prisión del condenado suspenso en los casos. Hay que entender extremos en que ello resulte imprescindible para evitar el riesgo de reiteración delictiva, el riesgo de huida del penado o asegurar la protección de la víctima. Cláusula que puede encontrar, por desgracia, un campo abonado de protección en materia de violencia de género en la pareja. De acordarse la revocación, antes, con el sistema anterior, estábamos en, me ha revocado la suspensión de condena, deme usted la sustitución por multa o por TBC. Había quien consideraba que eso no era legalmente posible, otros considerábamos que era legalmente posible, pero muy difícil de conseguir. Ahora es legalmente imposible, porque no hay posible sustitución, porque todo son suspensión y no hay más que una, como la madre. Pero la comisión de un delito no determina automáticamente la revocación. Es preciso que ese delito demuestre, una expresión absolutamente alemana, ponga de manifiesto que la expectativa en que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida. Como la expresión es alemana, es un poco alambicada, pero creo que se entiende bastante bien. El nuevo delito normalmente determinará la revocación, pero cabe siempre que por la menor entidad, por las circunstancias o por la patente falta de conexión con el delito anterior, no suponga una frustración de la expectativa de suficiencia preventivo especial y permita mantener inalterado el juicio de peligrosidad delictiva. Es el caso, bueno, pues claro, podríamos trasladar aquí los ejemplos que poníamos al hablar de la primariedad delictiva. El estafador que devuelve el dinero mal habido y que a falta solo de unos días para la remisión definitiva lo cogen conduciendo con una copa de más. O el ciudadano que en una discusión mutua y a impulsos del alcohol empujó violentamente a su mujer, que resulta que ha estado 2 años sin delinquir, se ha apuntado a un programa de anclaje, se ha apuntado al programa de violencia de género, tiene informes favorables y lo coge la policía local conviviendo con su esposa, a petición de la propia esposa, que una vez que le hemos arreglado al marido, está deseosa de reanudar la convivencia con él.
Habrá quebrantamiento, pero no habrá que revocar la condena anterior. Pero esto tiene un problema. Esto tan bonito de la flexibilidad tiene un problema. Porque son dos delitos y normalmente serán dos órganos jurisdiccionales. El órgano A tendrá que decidir sobre si suspende la pena impuesta por el delito cometido durante el plazo suspensivo. Si la pena no es suspendible porque se pasa de 2 años, ya ni hablamos, porque claro, el primero que revoca soy yo. Pero resulta que la pena es suspendible. Pero él piensa que por el delito anterior hay una gran peligrosidad delictiva y el tío merece las penas del infierno. En cambio, el órgano que impuso la pena anterior piensa que el nuevo delito no es revelador de peligrosidad delictiva y no hace la revocación. Esa contradicción no se puede resolver más que con una coordinación entre los dos órganos, que es metafísicamente imposible, o por vía de recursos, si el abogado es espabilado y puede decirle a la audiencia provincial, no, mire usted que lo que pasa aquí, y la audiencia provincial se inclina por el criterio de la suspensión. Y bueno, yo creo que me voy a callar porque llevo casi 1 hora, llevo un montón de tiempo, justamente 1 hora, ¿no? Justamente, yo tengo apuntado que empecé a menos 22. Ya me callo, como yo siempre escribo todo, y lo hago precisamente para no enrollarme demasiado, imagínense ustedes si no lo trajera escrito, se lo pasaré, y además del streaming y estas cosas de las modernas tecnologías, a lo mejor tienen un hueco en la página web para colgarlo en Word y el que lo quiera lo lee e incluso lo imprime, o en la revista si tú quieres. Para la revista es un poco tocho. Bueno, ahora si tienen ustedes paciencia y fuerza, podemos emprender un coloquio sobre lo que he hablado y sobre lo demás. Estupendo. Pues tenéis la palabra. ¿Alguna pregunta para don José Manuel? Allí al fondo de la segunda columna, a ver si te acercan un micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntarle, don José Manuel, ¿cómo entiende usted jurídicamente la prevalencia de la nueva normativa sobre ejecutorias que todavía no estaban terminadas, pero que el delito o versan sobre delito del código anterior? ¿Es posible aplicar estas novedades que hay en el otorgamiento de la suspensión de la pena, aunque no estuvieran en el código anterior, siempre que no se va a reformar la sentencia, porque el delito se queda como está? ¿Cómo lo ve usted y qué solución nos da? Porque ahí he sufrido disparidad de criterios. Bueno, mis clientes, por supuesto. ¿Y tú con ellos? ¿Eres Paloma? Te veo, sí. Te veo lejísimo. Vale. Te contestas. A mi juicio es posible y además es pertinente, por no decir preceptivo, aplicar las normas de la reforma, las normas vigentes a partir del 1 de julio a condenas recaídas por delitos cometidos antes del 1 de julio y condenadas con arreglo a la normativa anterior. ¿Por qué? Porque en principio las normas sobre suspensión son normas que regulan las formas de ejecución y entonces están sujetas al principio de tempus regit actum y no al principio de aplicación conjunta de la norma penal más favorable. El único límite es que no podrá aplicarse las nuevas normas cuando ya con la normativa anterior se denegó por resolución firme y expresa la suspensión de condena. Porque entonces estamos ante la intangibilidad de las resoluciones firmes. Si estamos todavía a tiempo... Si se está resolviendo, se puede aplicar, ¿no? Sí. Vale. Esto para la suspensión. En cambio, para la libertad condicional opino todo lo contrario, porque aunque también se dice que la libertad condicional es una norma de ejecución y patatín y patatán, y que no varía la pena, a mi juicio sí la varía, porque no varía la duración formal, la duración nominal de la pena, pero en caso de revocación, como ahora en todo caso se pierde el tiempo pasado en libertad condicional, entonces sí varía su duración efectiva, el tiempo de encarcelamiento efectivo. Y además se frustran las expectativas de gente que lleva mucho tiempo en prisión
Y en todo caso, aunque no haya revocación, el tiempo en que el sujeto, el ciudadano, el condenado, está sujeto al control penal también aumenta, porque la suspensión del resto de la pena dura siempre más que la pena efectiva. De tal forma que creo que aquí sí que rige el principio de ley más favorable, es decir, que para la libertad condicional solo sería aplicable a delitos, por así decir, antiguos, la libertad condicional anticipada a la mitad de la condena para los primarios condenados a menos de 3 años. Y en todo lo demás habría que seguir el régimen anterior, más que nada para que no nos volvamos a encontrar dentro de unos años con otra sentencia del Tribunal Europeo, como la del caso del Río Prado contra España, que a los que a estas horas no estén muy espabilados con esto, para entendernos, otra sentencia como la del caso Parrot. Para evitar eso, más vale tener claro que la libertad condicional no es retroactiva, la suspensión sí. Otra pregunta ahí al fondo, una compañera en la tercera columna, al fondo del salón, a la derecha. Más para allá. Allí lleva el micrófono, compañera. Es que la distancia es enorme, ¿eh? Sí, por ahí está, ven allí. Paco, siga. Ahí. Es que no se ve casi. Buenas tardes. Hola. Mire, yo tenía una pregunta. El concepto de delincuente primario, aunque sea un delincuente que ha tenido multitud de antecedentes, pero todos son cancelados, me he encontrado un par de casos recientes en los que el Ministerio Fiscal se ha opuesto a la suspensión de la pena porque dice que aunque los antecedentes son cancelados, tiene una gran hoja histórico-penal y que se entiende que es una libertad discrecional y que no se le considere delincuente primario y que por lo tanto no se le aplique el beneficio de la suspensión de la pena. Hombre, como primario es primario. Si tiene todos sus antecedentes penales cancelados, es primario. Es primario, ¿no? Otra cosa es que el juicio de peligrosidad que se pueda establecer a partir de esos antecedentes cancelados sea desfavorable. Pero en general ahí hay lo que yo llamo un fumus mali iuris. Si un señor tiene muchos antecedentes penales y están cancelados, como no se cancelan hasta que se extingue la pena, porque es que hay veces que un señor deja de tener antecedentes penales, pero porque está cumpliendo en la cárcel y ahí no se suele delinquir mucho. Pero si los tiene cancelados es porque ha cumplido las penas que le pusiera. Sí. Si todos están cancelados, cuidado con los cancelables, porque es que hay veces que dices, este antecedente es del 2005, hoy es cancelable. Cuidado, porque es que a lo mejor este señor lleva desde el 2005 en Sevilla 2 y su antecedente no es cancelable hasta que salga de la cárcel con la condena extinguida. Por eso hay que ser fino en estas cosas, hay que investigar bien. Primero ver si de verdad, si están cancelados, ya no hablamos de eso. Pero cuidado que pueden ser cancelables o no. No, en ambos casos ya le digo que eran cancelados. Si están plenamente cancelados, hay que investigar qué ha pasado ahí. Porque normalmente ha tenido que pasar un plazo de tiempo grande sin que el sujeto vuelva a delinquir. Entonces, a lo mejor, esa peligrosidad delictiva que se deduce de los antecedentes antiguos, ya a estas alturas no pasa. A lo mejor el señor se ha hecho... pues un casito, pero bueno, se puede contar, a lo mejor el señor se ha hecho testigo de Jehová en la cárcel y dedica su tiempo a leer la Biblia. Entonces, como no le tire la Biblia a la cabeza a la mujer en un momento de ira, no va a cometer mucho delito. Entonces, siempre hay que investigar un poquito más. Cualquier automatismo es malo. Pero claro, si sus antecedentes están cancelados, es primario seguro. Vale. Y luego ya hace falta ver más cosas. Yo miraría en el SIRAJ a ver si tiene causas pendientes. Preguntaría a la policía por detenciones, todo ese tipo de cosas. ¿Qué ha pasado desde que cumplió la última condena? Esa era la siguiente. Bueno, en relación a lo que ha comentado ahora, en el caso de penas que están suspendidas y bueno, a efectos de suspensión de la pena, se tiene en cuenta reincidencia No me he conseguido enterar porque no te veía bien. Acércate el micrófono, por favor. Es que creo que está apagado. ¿Está grabando? Ahora. A ver, ¿a efectos de reincidencia? ¿A efectos de reincidencia? Sí. La fecha de comisión de un nuevo delito cuando la pena está suspendida
¿qué se tiene en cuenta? ¿La fecha de comisión del delito? ¿La fecha de la condena de cuando ese delito ha sido condenado en sentencia firme? Ahora me has pillado porque ese tema no me lo había estudiado para hoy, señorita. Me parece que hay que tener, tener en cuenta la fecha de la sentencia, pero ahora me lo tendría que mirar porque me ha dejado descolocado. Te dice que se ha condenado. Que se ha condenado en sentencia Estamos firme, todos de entiendo. acuerdo en que es la fecha de la sentencia. La fecha de la sentencia, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues nada, y suerte con esa pretensión de suspensión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí. ¿Dónde? ¿Por allí detrás? Buenas tardes. En relación al cumplimiento de las responsabilidades derivadas de los delitos, se ha estado comentando de que, bueno, que el pleno compromiso del hecho de que se van a cumplir estas responsabilidades serviría a la hora de suspender la pena. Evidentemente, cuando tú vas como acusación particular, tú le dices a tu cliente, mira, te ha partido la boca, te ha gastado 2 millones de pesetas en romperte los dientes y él dice que te lo va a pagar. Ahí es vagamente o escasamente defendible delante de tu cliente. Pero ¿qué ocurre cuando el delito por el que se le ha condenado es precisamente un delito económico? Es decir, una insolvencia punible, un alzamiento de bienes, se le condena a quitar los bienes del medio y ahora dice, y tú no te preocupes que te voy a pagar. Claro, ¿cómo le explicas al cliente o cómo la víctima, que también es justiciable, puede entender ese no cumplimiento de la pena? Bueno, hay que tener en cuenta que siempre se exige que sea razonable la expectativa de que el compromiso va a ser cumplido. Esto que, como dice un compañero mío, la estafa continúa, no parece una expectativa razonable. ¿Dónde están los bienes con los que diste el nazareno? ¿Qué bienes tienes si no para responder? Es que lo que se nos pide a los jueces es un trabajo fino. Si es que el problema es que los jueces penales, como estamos acostumbrados a trabajar con sierra y escoplo y mazo, se nos pide trabajo fino y no estamos para el trabajo fino, no estamos mentalmente preparados. Porque eso, antes de darle la suspensión de condena, exigiría que supiéramos perfectamente con qué bienes puede cumplir esa responsabilidad civil el condenado y qué garantías nos puede dar. Porque claro, si me hipoteca la vivienda familiar de 300 metros cuadrados en Los Remedios, pues de ahí va a haber dinero. Por la cuenta que le tiene, porque es su casa y vale una pasta, para no perderla, ya buscará él de dónde sacar el dinero, ya es una garantía. Es causa de revocación no solo Claro, el incumplimiento, el sino mentir. la comunicación inexacta Claro. de tus bienes o de tu patrimonio. Esa propia comunicación inexacta al tribunal ya es causa de revocación. Claro, No, y lo de ahora no tengo dinero, ahora me ha arruinado, normalmente no vale, salvo casos muy raros de adicciones al sexo y al juego o de ruinas que se puedan demostrar. No, el dinero lo invertí en esto y lo perdí. Es que normalmente en esos casos lo que hay que hacer es no darla. Bueno, No me he enterado de Porque último, además ¿no? es que el no darla, el no darla tiene siempre una ventaja. El Tribunal Supremo, o algunas sentencias del Tribunal Supremo, han inventado una expresión que es la eficacia claudicante o condicionada del auto de remisión definitiva, por si aparece una condena sobrevenida a deshoras, que eso es una de las cosas que no me ha dado tiempo a contaros. Bueno, pues nosotros aplicamos la eficacia claudicante o condicionada al auto de denegación de la suspensión. Yo no le doy a usted la suspensión por el único motivo de que es usted un chorizo que no paga su responsabilidad civil. Tiene usted un mes para entrar en la cárcel voluntariamente. El tío viene e ingresa en la cuenta de consignaciones, normalmente no todo, pero una cantidad, digamos, significativa del dinero, y dice, uy, que me he equivocado, y entonces no tiene ni que recurrir, ni que pedir, ni que nada, le damos la suspensión de condena, siempre que haya pagado. Es decir, que a eso también se puede acudir, que siempre hay refuerzo positivo, refuerzo negativo, porque claro, si lo que hago es que ya en sentencia le deniego la suspensión de condena porque no ha pagado y lo meto en la cárcel al día siguiente, ya va a carecer de estímulo para pagar, porque no va a tener ninguna expectativa de, bueno, y de pagar ya de qué me sirve. Por eso hay que jugar siempre con esas cosas. Muchas gracias. Sí. Lo cual muchas veces no tiene una base legal muy clara, ¿eh? No, Aquí que tenemos una compañera. tengo aquí un compañero y a veces...
No sé yo si coincidimos en eso. Buenas tardes. Vamos a ver, a mí si me ha quedado claro, la pieza de responsabilidad civil ya pasa a mejor vida como tal. No, hay que hacerla. Sí, pero como antes, si en la pieza de responsabilidad civil quedaba ya claro que esa persona carecía de bienes, cumplía uno de los requisitos del antiguo código y ahora ya no, eso se ha eliminado. Yo entiendo que si una persona no puede dar una mínima expectativa real de que pueda reparar esa responsabilidad civil, automáticamente se le deniega la suspensión. No, me he expresado yo mal. Siempre es el compromiso de reparar conforme a la capacidad económica. Y claro, si la capacidad económica es cero, pero para que sea cero... Pero quedará eso suficientemente claro para Claro, todo es que ahí el mundo, está, para que porque, sea claro, cero, tiene que ser el señor que viene directamente a juicio desde el portal del cajero automático del BBV y todas esas cosas, porque claro, si no, no queda completamente claro, porque un cierto esfuerzo reparatorio, cualquiera que no esté en una situación de indigencia absoluta, pues algo puede hacer. Algo siempre se puede hacer, incluso se pueden ofrecer prestaciones personales si se quiere, pero cuando se ve que no se paga porque no se puede y no porque no se quiere, o porque se refugia uno en que... Porque es que hay muchos delincuentes que tienden a perder el sentido de la responsabilidad personal. Es esto que los psicólogos de prisiones llaman locus de control externo. Es decir, la culpa es de la sociedad, del mundo, de la droga, pero yo no tengo ninguna responsabilidad, se infantilizan. No, mire usted, si usted le ha partido la cara a alguien, hombre, algo tendrá que hacer. Y si usted es indigente, bueno, siempre habrá un cuñado, un tío, alguna cosa. Siempre se puede hacer algo. Si se ve que no se deniega por pura insolvencia. Además que yo creo que sería inconstitucional denegar por incumplimiento de la responsabilidad civil a alguien que no pudiera pagarla. Sí, pero no queda exactamente claro en el tenor literal del precepto. Es que siempre... Sí. A mí me dio pánico cuando lo leí. Si es conforme a su capacidad económica y la capacidad económica es cero, el pago exigible es cero. De acuerdo. El único problema es que el legislador parte de que nunca va a ser cero, pero no lo dice expresamente. No hay problema. Porque el legislador es alemán, claro. Ya. ¿Otra pregunta por ahí? No, está contestada. Perdona. Está contestada, vamos, era la misma está pregunta. Ya contestada. Sí. Magnífico. ¿Algún otro compañero? Lo que estaba, al hilo de lo que estaba comentando la compañera, el compromiso, por ejemplo, de resarcir la responsabilidad civil conforme a la capacidad económica, etcétera. ¿Podría darse el caso, por ejemplo, de que la persona pudiera ser insolvente en este momento, su capacidad económica fuera cero, pero en un momento dado, bueno, porque estamos pasando la situación que estamos pasando, o sea, no hace falta, ahora mismo hay unas situaciones de que no solamente tenemos a gente que está en los cajeros, sino gente que me imagino que habréis escuchado la expresión de pobre vergonzante, de gente que tiene un determinado nivel. Como consecuencia de la crisis está pasando muchísimas calamidades y prácticamente dependen de las familias, ¿no? Y de familias que a lo mejor no son tampoco pudientes, sino que, bueno, que tienen un nivel de formación, etcétera, y que se han quedado sin trabajo. Pero en un momento dado, a lo mejor el compromiso sería decir, bueno, ahora mismo no tengo capacidad cero, pero a lo mejor dentro de X sí puedo, en el momento a futuro, tengo un trabajo y pudiera en un momento dado el responder de esta forma o por esta vía, ¿no? El mantener un poco en la situación. Que también depende mucho qué tipo de responsabilidad civil sea, porque si lo que ha hecho es que ya casi no quedan de esos delitos, pero si lo que ha hecho es romper la luna de un coche para llevarse lo que hubiera dentro y esa luna la ha pagado el seguro, le puede contar lo que le dé la gana, que va a colar, porque la compañía de seguros no se ha personado como acusación particular porque pierde más dinero y más tiempo yendo allí que pagando y callando, y el dueño del coche ya ha cobrado y estupendo. En cambio, si lo que ha hecho es sacarle un ojo a un señor, le ha hecho la vida imposible y el señor va a necesitar el dinero no ya por el dinero, sino porque es la única forma en la que él ve que hay una reparación del daño que le han causado a él y hay un castigo para el delincuente, y entonces se va a subir en la chepa del tribunal para que lo metamos en la cárcel si no me paga el dinero. Entonces, todo este tipo de excusas dependen mucho de las circunstancias concretas. En abstracto, eso
es perfectamente admisible. Eso es perfectamente admisible. Lo que pasa es que es poco verosímil. En fin, se pueden hacer comprobaciones y se pueden pedir garantías, pero la sola voluntad de tengo 55 años, FP1 de la ley Villar-Palasí y llevo 4 años parado, pero puedo empezar a trabajar dentro de 2 años, pues ¿cómo le vas a decir al tío no me lo creo? Dirás, bueno, me lo creo, pero la verdad es que se te va a poner una cara de escéptico tremenda. Entonces, eso es siempre un casuismo muy delicado, que depende mucho de la sensibilidad del tribunal, del tipo de delito cometido, de la cara que le veas al tío, porque la reparación no solamente es económica. Aquí cuando se habla, para la suspensión, se habla de la responsabilidad civil y eso es económico. Pero hay veces que no hay una reparación económica, porque es que no hay maldita posibilidad. Es que pensaros, el chaval de 18 años de barriada extrema, que le saca un ojo o le destroza la cara con un vaso en una discoteca a un chaval, nunca, jamás va a tener dinero para pagar el dineral de esa responsabilidad civil. Pero si hay una reparación moral, si hay una reparación simbólica, si el acusado consigue que el otro chaval víctima se considere un poco compensado, y para eso es para lo que vale fundamentalmente la mediación o justicia restaurativa, entonces podemos pasarle la mano y aceptar compromisos de pago que no se creería nadie. No es cuestión de ponerse como un banco a la hora de conceder un crédito personal, pero en principio tampoco hay que comulgar con ruedas de molino. Cuál sea el criterio del tribunal para conceder ese crédito del compromiso va a depender de un montón de circunstancias, incluida la propia mentalidad del tribunal o las propias posibilidades de trabajo para tomar la decisión con mayor tranquilidad o con menos, que no es lo mismo un tribunal colegiado que un juzgado de lo penal que tiene 800 ejecutorias a la vez. Lo que me preocupa precisamente todo esto es la mayor discrecionalidad todavía o flexibilidad que se otorga al juez, porque estás hablando de la sensibilidad del tribunal. Pensemos en el juzgado penal de abajo. Con independencia del cumplimiento de los requisitos objetivos sine qua non, entramos en la dichosa discrecionalidad sobre la peligrosidad del sujeto. Ya hemos visto que aunque se den las circunstancias de antecedentes cancelados, el juez tribunal sentenciador, que es el que tiene que decidir en primera instancia, decide que para él hay peligrosidad en el sujeto. Por vía de recurso de apelación, porque conocemos la doctrina que ya empezó con la sentencia de Oviedo, en el sentido de que decía, mire usted, esto sube aquí en alzada, yo reviso las condiciones de si se ha cumplido desde el punto de vista de la legalidad, las circunstancias, pero sobre la discrecionalidad le corresponde al juez sentenciador y salvo que sea un criterio ilógico yo no lo puedo revocar. O las salas van a tener completa libertad en determinar de forma distinta, como lo haga un juez penal, los criterios de sensibilidad sobre la peligrosidad, sobre no. Desde luego no se puede hablar en foros de abogados porque siempre le ponéis a uno en un compromiso. Vamos a ver si soy capaz de ir por partes. El aumento de la discrecionalidad. El aumento de la discrecionalidad en esta reforma es positivo porque la discrecionalidad siempre favorece al condenado. Siempre se aumenta la discrecionalidad para dar, no para negar. Es decir, es el tema de antes si tenías un delito no había suspensión, ahora aunque tengas un delito puede haber suspensión discrecional. Antes si no pagaba la responsabilidad civil no había suspensión, ahora discrecionalmente puede haberla con esto del compromiso. La revocación, que antes por ejemplo para la violencia de género era automática en el menor incumplimiento, ahora ya sigue con las reglas generales, o sea que tiene que ser grave y reiterado y hay un principio de flexibilidad, hay un montón de historias ahí que son siempre para que sea más flexible el sistema a favor del condenado, no en contra. No es que se le haya dado la discrecionalidad de negar aunque concurran los requisitos. Esa ya la tenía. Lo que se le ha dado es la discrecionalidad. No quiero decir que se aproveche por los jueces de primera instancia para revocar. Pero para empezar, que la ley es buena porque en el sentido de que la discrecionalidad judicial ya se queda mucho miedo, es el primero que le da miedo es a mí. Pero en este caso es discrecionalidad para bien y nunca para mal. En segundo caso, el juicio de peligrosidad es revisable y ahora es más revisable que antes, en cuanto ahora se dan una serie de criterios que se pueden ir punteando. Por ejemplo, a los jueces de lo penal siempre les ha encantado
no dar la suspensión por la gravedad del delito, por la naturaleza y características. Los que eran más listos ya no ponían la gravedad, porque entonces por la gravedad les pillaban enseguida, ponen por la naturaleza y características. Bueno, de acuerdo, pero vamos a ver, ese es un criterio, pero ¿y los demás? ¿Este criterio es tan claro como para eso? Ahora es más revisable la discrecionalidad que antes. Al estar enunciados los criterios y ser muchos, es más revisable la discrecionalidad. Y si no se da la suspensión y se revoca, algunas veces lo que hemos hecho es decir, antes de la ley, usted lo que tiene que hacer es, míreme el SIRAJ, pregúntele a la policía y dígale al no sé qué, que a los servicios sociales comunitarios que le informen. Eso se podía hacer antes, pero era muy raro hacerlo. Ahora es mucho más exigible, digamos. No, es verdad que le pegó una bofeta muy fea y bueno, le saltó medio diente y se libró del 150 por casualidad, que es una cosa, por ejemplo, típica. Son lesiones del 147, pero podrían haber sido del 150 si el fiscal hubiera tenido más mala idea. Bueno, vale, lo que usted quiera, pero 2 años son 2 años. Ahora vamos a ver el resto de cosas. Este chaval, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho antes? ¿Qué ha hecho después? Aparte de que no tiene antecedentes, ¿sabemos qué vida lleva? ¿Con quién pasa el tiempo libre? Difícilmente. No, pero es que eso se puede saber. Se puede saber. ¿Tiene procesos penales en curso? ¿Tiene antecedentes penales? Se le puede pedir a él que diga de qué vive, qué hace en su vida. ¿Se le puede requerir? Oiga, venga usted aquí. Dígame usted qué hace. No, yo vivo con mis padres. ¿Estudia? No. ¿Trabaja? No. Empieza a pintar mal para ti. Ese tipo de cosas se pueden hacer. ¿Cuál es el problema? Que mientras los juzgados de lo penal tengan 800 ejecutorias, no lo podrán hacer sin reventar. Pero ese es el desideratum al que hay que tender, y la idea de que haya más flexibilidad y más casuismo, yo creo que sí penetra. Por supuesto, en la apelación, si no hay abuso de discrecionalidad, es decir, rozando la arbitrariedad, si no hay abuso de discrecionalidad es difícil la revocación, salvo eso que veas, que se lo han denegado con una motivación formularia que no es suficiente. Gracias. Pues que así sea. ¿Alguna última pregunta? Pues entonces vamos a suspender la sesión 10 minutos, el tiempo de un cigarro, si os parece, e iniciamos seguidamente la última del día, ¿vale? Magnífica ponencia. Bueno, no, porque cuando no la encajas en tiempo...